Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Justamente Venezuela y Colombia han reafirmado hoy una histórica alianza, un acuerdo binacional para crear una zona económica especial de paz. Es una propuesta que ya estaba en estudio para fortalecer los sectores productivos y garantizar la seguridad en la región fronteriza. Se firma entonces este memorándum de entendimiento para la creación de esta zona con inversión en áreas estratégicas como energía, industria, turismo y transporte, además de fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones, que solo en 2024 ha generado más de 1.200 millones de dólares y pues las regiones que formarían parte de esta zona binacional pues incluirían Táchira y Zulia desde Venezuela y norte de Santander en Colombia en una primera etapa, en una primera zona. Se pretende además fortalecer la cooperación entre las fuerzas militares y policiales de ambas naciones para combatir el narcotráfico y brindar mayor seguridad a los habitantes de esta zona e impulsar oportunidades de empleo. Son en parte de las aristas que vamos a estar hablando el día de hoy. Recordarle antes y a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí la tiene con el código QR para que usted, si no lo ha hecho, pueda participar. Colombia y Venezuela firman acuerdo binacional para crear la primera zona económica especial de paz. Esto se traduce en un paso histórico y estratégico para ambos países. Será un freno a la violencia de grupos armados, mayor desarrollo socioeconómico en la frontera o el sueño de integración de Bolívar y Chávez, lo que representa este proyecto. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos estas opciones y asociamos las respuestas sobre este tema en el que vamos de inmediato al análisis. Carolina Escarrá, politóloga internacionalista, nos acompaña a propósito de este escenario. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Un abrazo muy grande. Igual para ti, Carolina, bueno, un paso estratégico entre Colombia y Venezuela en una frontera donde el intercambio comercial pues ya ha mostrado una recuperación significativa desde la reapertura de la frontera con el presidente Nicolás Maduro y Gustavo Petro al frente. ¿Qué impacto estás observando de este acuerdo el día de hoy? Mira, yo creo que es muy importante todo lo que tenga que ver con la integración y con las relaciones sur-sur en general, ¿no? Pero además se trata de una frontera abierta. Es una frontera donde nosotros compartimos muchas cosas. Es una frontera muy especial y el presidente Nicolás Maduro decía que a pesar de que ha habido acuerdos ya entre el estado Táchira y Cúcuta, en este momento es un acuerdo donde va a incluir también el estado Zulia y las zonas fronterizas de Colombia que tengan que hagan frontera con Zulia y con Táchira. Ahorita no es solamente Táchira como se había venido manejando anteriormente, sino también con el estado Zulia, ¿no? Creo que eso es algo que es fundamental ahorita. Luego entender que las zonas económicas especiales, desde que salió la ley el año pasado y desde que el presidente, el comandante Hugo Chávez las ideó, digamos, por allá por el 2011, 2010, que empezó a hablar de las zonas económicas especiales, la idea no era solamente que fueran comerciales, ¿no? Y que tuvieran, digamos, que facilidades comerciales para las empresas que quisieran invertir en la zona, sino que fueran también zonas que permitieran movilidad entre los dos países, zonas que permitieran un desarrollo a nivel de empleo, de educación, a nivel de salud, de manera binacional, y donde se encuentran, digamos, las poblaciones de ambos países. Yo creo que esto es fundamental ahorita y sobre todo cuando le agregamos el hecho de que es una zona económica especial de paz. Es fundamental ahorita sobre todo porque, bueno, acaba de pasar, digamos que se descubrió a través del periódico El País recientemente, hace apenas 2 semanas, toda una movida para un golpe de Estado que se le estaba dando al presidente Petro. Hay que recordar que vienen elecciones pronto en Colombia también, ¿no? Y que lo que queremos es precisamente la integración latinoamericana y caribeña. Hay un elemento fundamental también con el caso de Colombia, y es que el presidente Petro, y bueno, Colombia en general también está vinculándose a los BRICS, que era algo que no estaba pasando hace años tampoco. Entonces, digamos que lo que son ese estado profundo en Colombia, ese movimiento en la sombra en Colombia, que sabemos que quien lo dirige es Álvaro Uribe y Duque, que son los que siempre han querido, digamos, que deponer el gobierno del presidente Nicolás Maduro, bueno, ahorita se queda un poco sin esas herramientas cuando los pueblos entre nosotros, que es la visión que siempre ha tenido el presidente Nicolás Maduro y que tuvo el comandante Hugo Chávez, que los pueblos se unan para la paz.
que los pueblos se unan para la integración y que los pueblos se unan para el entendimiento. Sí, eso es un paso muy importante desde Colombia, pero vamos a revisar, si me permites, Carolina, ver las claves de esta zona económica especial de paz acordada entre Colombia y Venezuela. En primer lugar, se van a promover inversiones industriales, agroalimenticias, turismo, transporte también, que va a abarcar inicialmente Táchira y Zulia en Venezuela, y por el lado de Colombia, el norte de Santander. Además va a facilitar operaciones comerciales y cambiarias. En segundo lugar, se va a enfatizar en la cooperación energética, lo decía la ministra de Hidrocarburos y la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el desarrollo productivo en explotación y distribución de gas y petróleo. Y un tercer punto es reforzar la seguridad fronteriza en determinadas estrategias contra el crimen organizado. En cuarto lugar, se implementan nuevos mecanismos para agilizar el comercio legal y la reducción de la economía informal. Y finalmente se prevé que este memorándum de entendimiento sea el primero de una serie de acuerdos que se van a firmar en los próximos meses, según anticiparon las partes, para evaluar zonas binacionales en Zulia y otras regiones colombianas. Quería preguntarte también esto importante, Carolina, porque es una transformación social, política y económica en una región que lo necesita con urgencia, decía la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Venezuela, de Colombia, quise decir, Diana Marcela Morales. Es la primera zona con intereses de inversionistas de China, Turquía e India. Ya tú hablabas, Grupo BRICS, y lo que esto representa, pero también desde Venezuela, la experiencia que ya tiene Venezuela con un marco jurídico para este tipo de zonas. Sí, bueno, fíjate, lo que pasa es que es una zona que, digamos que durante mucho tiempo ha sido una zona donde se han visto narcotráfico, donde se han visto grupos paramilitares, donde se han visto, digamos que grupos guerrilleros. Entonces es una zona que no era, digamos, una zona de paz, sobre todo a nivel binacional, ¿no? Y lo que estaba afectando en Colombia, evidentemente afectaba también en Venezuela. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es atacar, digamos, todos los frentes, es lo que entiendo que se está haciendo con este acuerdo, es atacar todos los frentes y no solamente tomar en cuenta el frente comercial, que es lo que busca normalmente una zona económica especial, sino que está atacando, bueno, digamos que de raíz todo lo que es el tema estructural que hace que haya narcotráfico, que haya guerrilla, que haya todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que fue muy importante la respuesta que dio Venezuela en todo lo que sucedió en el Catatumbo, de cómo Venezuela acogió a los colombianos que vinieron pues buscando refugio en ese momento. Y creo que eso también es fundamental para que se entienda que Venezuela no quiere una contención con Colombia, sino que todo lo contrario. Lo que queremos es trabajar en conjunto, trabajar en hermandad y trabajar además todos los elementos que se manejaron allí. Esos elementos están vinculados evidentemente a las 7 transformaciones. Esos elementos están vinculados evidentemente a cómo nosotros estamos viendo nuestro país y cómo estamos viendo la patria grande. Porque muchas veces, bueno, hemos dejado un poco de lado todo lo que es la patria grande. Y algo que es fundamental es que se haga en este momento cuando además el presidente Petro es el que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces esto tiene un impacto mucho más grande desde mi punto de vista porque es una visión como si fuera un plan piloto para el resto de América Latina, ¿no? O para las relaciones con el resto de América Latina. Sí. Donde se va a atender además temas que son estructurales para la población y bueno, para que es lo que estamos buscando al final, que era lo que decía el libertador Simón Bolívar. El mejor gobierno es aquel que permite la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Sí. Entonces eso es lo que estamos buscando con esta relación bilateral y cada vez tiene que ser más estrecha porque bueno, Venezuela y Colombia son hermanas, son dos países hermanos, hermanados además en Bolívar, hermanados además en Miranda, porque la idea inicial de la Colombia fue de Miranda, que bueno, iba desde mucho más allá de Panamá, porque el sueño de Bolívar era desde Panamá, ¿no? Pero el sueño de Miranda era mucho más allá de Panamá, hasta, bueno, Argentina. Entonces, claro, la idea cuál era tener realmente unos bloques fuertes, que era lo que te decía el Libertador en ese momento, que era lo que decía el comandante Hugo Chávez en ese momento, para poder sentarte a negociar de tú a tú con el resto de los bloques que hay, digamos, de económicos, políticos, financieros, etcétera, en el resto del mundo. Sí. Entonces, creo que es algo fundamental. Sí, es algo que tiene también, Carolina, lo tiene claro el presidente Nicolás Maduro, quien explicaba la importancia estratégica de esta zona. Esto decía. ¿Qué vamos a hacer en esta zona binacional? Combatir nuestras fuerzas militares, fuerzas policiales, con las fuerzas militares y fuerzas policiales de Colombia
para acabar con las mafias del narcotráfico en esta inmensa zona. ¿Qué vamos a hacer en esta zona? Dar oportunidades de empleo, emprendimiento, colaborar en planes educativos binacionales, en planes de salud binacionales, en planes culturales binacionales. Así que les doy las gracias a los ministros y funcionarios del gobierno de Colombia, pero en especial al presidente Gustavo Petro, porque hemos logrado este acuerdo histórico y nace la primera zona binacional de paz y desarrollo integral entre Colombia y Venezuela. Tiempos de paz, tiempos de unión. Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro. Carolina, para terminar, ya tú adelantabas un poco el tema de la seguridad tan importante en este acuerdo que busca poner freno a la violencia de grupos armados, la acción de mercenarios para desestabilizar a Venezuela y la propia seguridad de los empresarios dentro de estas zonas, ¿no? La importancia también allí, y remarcarlo porque es importante tener en cuenta la parte de Colombia en ese sentido para poder llevar a cabo este objetivo desde Venezuela de acabar con todos estos planes de la extrema derecha. Mira, es que yo creo que todo esto está vinculado además a planes mucho más grandes, ¿ok? A planes mucho más grandes que vienen del imperialismo, planes que quieren dividir a nuestras naciones porque divides y vences. Eso lo decía, bueno, lo decían los romanos, pero también lo decía Hillary Clinton hace relativamente poco, o sea, divides y vences. Y lo que querían hacer con América Latina era eso, porque bueno, ¿cómo nos veían como su patio trasero? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahorita? Que bueno, que los países de América Latina nos estamos uniendo, estamos levantando la voz, no solamente estamos levantando la voz, y eso es importante decirlo, para lo que es América Latina y el Caribe, sino que estamos levantando la voz para el resto del mundo. Venezuela se ha convertido en faro de lucha contra el fascismo, contra el nazisionismo, y eso lo manejamos a cada rato. Hemos tenido unos encuentros hermosísimos sobre ese tema, y todo eso lo está viendo el mundo. Ahora, ¿por qué te hablaba de la importancia que tiene el golpe de Estado fallido, pues, ¿no?, que se le dio al presidente Gustavo Petro? Porque él puede ver que no se trata solamente de ataques contra Venezuela que no tienen nada que ver con Colombia, sino que van también contra él, porque van contra la patria grande, van contra la idea de liberación, van contra la idea de soberanía, van contra la idea de que los pueblos sean de la autodeterminación de los pueblos. Y Colombia, bueno, quiere seguir siendo soberana, más con el presidente Petro, con toda la historia que tiene. Entonces yo creo que es fundamental acabar con lo que es esa economía del narcotráfico. Decía el compañero Julio Escalona, a quien yo adoré en vida, decía que había 3 negocios transnacionales muy grandes que eran ilegales y uno solo que era legal. Es decir, él hablaba de 4 negocios transnacionales, los primeros más importantes. Hablaba de narcotráfico, hablaba del tráfico de armas, hablaba del tráfico de personas, que son los 3 ilegales, y hablaba del petróleo. Entonces, el único negocio, digamos, transnacional, o de los negocios más importantes transnacionales, que era legal, era el negocio del petróleo. Todos los demás, bueno, se ven perfectamente en lo que es esa frontera con Colombia, se ven perfectamente en lo que ha sido esa lucha interna en Colombia contra el narcotráfico, contra las guerrillas y contra todo eso que, bueno, le está dando un parado el presidente Petro desde que llegó al poder, y dijo que, bueno, que iba a hacer los acuerdos de paz a lo interno de Colombia. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, algo que siempre hemos hecho, porque Venezuela siempre ha apoyado los acuerdos de paz desde el año 2006, 2007, y eso jugó, digamos, que en contra de nuestra reforma constitucional en aquel momento. Bueno, pero precisamente hubo una liberación importante en ese momento, y estuvo a la cabeza fue el presidente Hugo Chávez en ese momento. En ese momento, el presidente Nicolás Maduro está a la cabeza de todo lo que es la visión de paz para América Latina y el Caribe, de todo lo que es conservar América Latina como zona de paz. Y uno de los elementos fundamentales es precisamente esa frontera permeable entre Colombia y Venezuela, donde han tratado, pues, ¿no?, de establecer elementos de narcotráfico, de guerrilla, que es lo que mantiene económicamente y comercialmente al grupo paramilitar de Álvaro Uribe y de Duque, que son los que quieren desestabilizar a Venezuela y desestabilizar a Colombia. Sí, muy interesante esa visión, y sobre todo desde la diplomacia de paz, ¿no?, que desde el gobierno bolivariano se está impulsando en todo el continente. Carolina, muchísimas gracias por tu lectura. Gracias a ustedes por llamarme y siempre por querer escuchar estas ideas. Un abrazo muy grande. Igualmente un abrazo para ti. Carolina Ezcarrá desde Venezuela, y con ella despedimos esta primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos.
Desde las majestuosas montañas, bajo el sol vibrante y con el espíritu inquebrantable de su gente, vea en Conexión Global las raíces del pueblo cubano. Acompaña a Jordanis Rodríguez a recorrer el oriente de Cuba para mostrar cómo, desde lo cotidiano, se forja el desarrollo social, político y humano. Cuba desde el oriente. Esta semana, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Colombia y Venezuela, un acuerdo, un memorando de entendimiento que va a dar paso a lo que sería una zona económica especial de paz que involucra, por supuesto, varios aspectos del comercio, de la economía, de la vida política y también social. Pero además de esto, la seguridad en una zona que lo necesita, según la ministra de Comercio en Colombia y a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Venezuela. Y el canciller venezolano, Iván Gil, dijo que este acuerdo es una oportunidad estratégica para una verdadera unión de los pueblos. El funcionario califica el 17 de julio como un día histórico para los vínculos entre ambos países. Resalta que el acuerdo no solo va a buscar abastecer tanto a Colombia como a Venezuela, sino también convertir una zona para exportar hacia la zona andina como el Caribe, también Brasil. Se anuncia a todos los territorios que limitan con Colombia, se les abre una posibilidad tremenda de crecimiento, no solo de mercado, sino también de financiamiento, de complementación, suministros de materias primas y condiciones especiales para la producción. Todo esto en un convenio que da paso, recordemos, no solamente a estos sectores de la frontera entre Táchira y el norte de Santander, sino también otras regiones que también comparten ambos países. Vamos a analizar el tema. María Consuelo Ahumada, profesora de la Universidad Externado de Colombia, nos acompaña para poder entender el escenario. Muchísimas gracias por su tiempo, María Consuelo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un acuerdo muy importante, un acuerdo que representa un paso bastante estratégico para ambos países. ¿Cuál es tu lectura y sobre todo desde el punto de vista comercial? La balanza ha sido particularmente importante para un país como Colombia. Mira, sí, es un hecho muy importante. Es un hecho muy importante, como decía la compañera que me antecedió en el análisis, la compañera venezolana. Es muy importante porque la frontera colombo-venezolana es la segunda más importante de América Latina, después de la de Estados Unidos-México. Es una frontera con mucho movimiento, que también históricamente ha sido muy conflictiva, ¿sí? Hablamos históricamente, incluso antes de que surgiera la polarización política con, digamos, la época Chávez, la época de la Revolución Bolivariana y la época de la seguridad democrática aquí, para empezar digamos, con este siglo, ¿sí? Entonces, si uno se pone a mirar, es supremamente necesario para la paz. Me preguntas la inversión, porque quería referir un poco a la paz y ya voy a la inversión. Para la paz de Colombia, para la paz territorial, la paz de la región, es muy importante este acuerdo. Petro ha insistido mucho en la paz total y uno de los componentes centrales de la paz total es el tema del desarrollo regional, ¿sí? Es decir, si los campesinos y campesinas dejan de producir, de sembrar coca, ¿qué más van a hacer? ¿Cuáles son los cultivos alternativos? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están los servicios sociales? La presencia del Estado. Entonces, en esta región, y pensando en que está la cercanía con el Catatumbo, es fundamental un acuerdo como este que brinde ventajas económicas, comerciales, oportunidades de desarrollo, oportunidades de energías limpias también y digamos, de proyectos conjuntos entre los dos países. Es decir, yo diría, sin ninguna duda, que la paz está estrechamente ligado al desarrollo territorial, al desarrollo regional. En el caso de Colombia, la frontera ha sido históricamente abandonada en términos de inversión pública y social, ¿sí? Una ciudad como Cúcuta es de las que ha tenido
históricamente también mayores niveles de desempleo y de subempleo en el contexto nacional. Eso ha pasado con otras ciudades de frontera. Y también en temas políticos ha sido también esa frontera como ahí han hecho su nido los paramilitares. Recordemos en la época de la pandemia el intento de invadir a Venezuela surge desde Colombia, y desde antes de la pandemia el concierto de la frontera y toda esta historia que se conformó en la época de Trump, el primer gobierno de Trump, para invadir a Venezuela y acabar con la revolución bolivariana. Todo está ligado a la frontera de una u otra manera, tráfico de armas, saboteo a Venezuela también. Recordemos el papel del Dollar Today en la frontera, en Cúcuta. Es decir, el hecho de que llegue Petro, un primer presidente de izquierda en Colombia, facilita entenderse, por supuesto, con Maduro, con la revolución bolivariana, y hacer proyectos conjuntos para el bien de la población binacional. Sí, es un punto muy importante. Y vamos a escuchar, si me permite, la ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, destacaba también esta importancia de la ruta trazada en la transformación de estos territorios y a través de una zona económica especial de paz. Las dos naciones hemos trazado una ruta estratégica que permita la integración regional de dos naciones que históricamente han estado conectadas y que necesitamos que sus comunidades, que las comunidades transfronterizas vean en esta unión y en este acuerdo una oportunidad de reforzar, de transformar nuestros territorios, de transformar las relaciones económicas en sectores estratégicos, en sectores agroalimentarios, industria, confecciones, en el sector energético. Hay muchas apuestas que tradicionalmente nos han unido y que esperamos que esta sea la consolidación de un territorio que represente y sea traducido en el desarrollo, en el crecimiento económico y social de unas zonas que merecen ser dignificadas y ser reconocidas. Hay los elementos más importantes sobre esta firma, María Consuelo, y sobre todo un punto muy importante, cooperación energética. Es uno de los puntos de este acuerdo de cooperación, proyectos de interconexión eléctrica entre ambos países, explotación, industrialización, distribución de gas y petróleo para fortalecer justamente una integración energética regional. ¿Tu lectura sobre ese aspecto tan importante? Mira, es supremamente importante, y pongámoslo en un contexto un poco más amplio en la región. Mejor dicho, quizás la necesidad más sentida de América Latina en este momento es una verdadera integración que le permita enfrentar todas las dificultades y todas las crisis mundiales, el auge del fascismo, el neofascismo y todo esto, proteger también el medio ambiente, el tema del Amazonas que nos compete a todos. Entonces, este paso que dieron hoy es supremamente importante. Como decía antes, el tema de la paz ahí está atravesado, ¿sí? Depende de esa integración, depende de ese desarrollo territorial, de esa cooperación en el desarrollo territorial. La paz de Colombia es también la paz de Venezuela, es la paz de la región y es la paz de América Latina, y es un paso muy firme también en el proyecto de integración regional para resolver las necesidades que afrontan nuestros pueblos en estos momentos difíciles, en lo político, en lo económico y a todo nivel. Desafío, por supuesto, desde incluso lo geopolítico. Muchísimas gracias, María Consuelo, por tu tiempo con nosotros. No, a ustedes. Un gran gusto. María Consuelo Ahumada, profesora de la Universidad Externado de Colombia, para entender lo que significa este memorándum de entendimiento entre Colombia y Venezuela, primera zona económica especial de paz. Y antes de terminar el programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos publicado más temprano sobre el tema. Colombia y Venezuela firman acuerdo binacional para crear la primera zona económica especial de paz. Esto se traduce en lo siguiente, y el 73% de los usuarios dice un paso histórico y estratégico para ambos países. El 3% dice que frenaría la violencia de grupos armados. Más arriba está el 12% que dice mayor desarrollo socioeconómico en la frontera, pero también el sueño de integración de Bolívar y Chávez, dicen los usuarios a propósito de este memorándum de entendimiento
firmado el día de hoy. Con esto nosotros finalizamos y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, la encuesta y demás información, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos. Estoy acumulando riesgos para mi corazón.